Hola, en este video te voy a explicar qué es el Texel Density y por qué debes utilizarlo al momento de texturizar tus modelos 3D, ya sea que el modelo lo utilices en VFX para cine o televisión, para videojuegos o aplicaciones de realidad virtual. Tenemos que asegurarnos siempre que las texturas de nuestros modelos 3D van a tener la resolución correcta, se van a ver bien y además es la resolución de textura adecuada para el contexto en el que van a ser utilizados. Y en este caso el Texel Density va a ser una unidad de medida que nos va a permitir asegurarnos de que efectivamente cada objeto de la escena se vea bien ante la cámara, ya sea en un videojuego en tiempo real o en un cortometraje, en una película. El Texel Density nos va a permitir asegurarnos de que todos los objetos de la escena tengan una misma proporción o coherencia en cuanto a la calidad de texturizado. Así que para poder explicarte con mayor profundidad qué es el Texel Density, veamos un ejemplo. En este caso, dentro del video te voy a explicar cómo usarlo dentro de Maya y dentro de Blender. Vamos a ver este ejemplo. Acá yo tengo 4 objetos. Tengo una mesa, aquí un velador, bueno, 2 muebles y 2 decoraciones. En este caso, este torito de acá y esta bandeja de acá. Y lo que me voy a dar cuenta es que en cuanto al texturizado, cada uno de estos assets, de estos objetos, tiene una textura de 2048 píxeles, o sea, 2K. Y si veo esta tabla y yo me acerco, voy a ver que efectivamente se ve bien. Tiene más o menos una buena resolución de texturizado y me puedo acercar bastante al objeto. También con este objeto, este torito, veo que efectivamente se ve bien. La textura, yo me puedo acercar bastante al objeto y no va a perder calidad. No veo los píxeles. Pero a medida que el objeto va a ser más grande, me voy a dar cuenta que en la misma distancia, esta textura ya no tiene la misma calidad que el objeto más pequeño. De hecho, acá vemos que está más pixelada, más borrosa y por lo tanto con menor calidad. Si me alejo un poquito, veo que efectivamente funciona relativamente bien. Pero si voy a un objeto aún mayor, veo que efectivamente si me acerco, se ve bastante mal esa calidad. ¿Y esto por qué pasa? Porque este objeto es más grande, este objeto es más pequeño y estos objetos son aún más pequeños. Pero cada uno por separado está usando una textura de 2048 píxeles. Por lo tanto, al ser un objeto más pequeño, los píxeles 2048 van a ser bastante eficientes en cuanto a la calidad por el tamaño del objeto. Pero si este objeto va a ser más grande, obviamente requiero mayor calidad. Y esta es la incompatibilidad que vamos a tener si, por ejemplo, dado el caso, estamos trabajando en un equipo y una persona del equipo tiene esta mesa, este objeto para texturizar, otro tiene este objeto por texturizar, este otro objeto por texturizar y otra persona este otro objeto por texturizar. Entonces, cada integrante del grupo lo que va a tener como encargo es que el objeto utilice una textura de 2048 píxeles. Pero el problema es que efectivamente quizás cada uno va a modelar su objeto, lo va a texturizar y quizás se va a ver relativamente bien. Pero algunos a los que les toque el modelo más grande va a decir, se ve pixelado. Pero al otro compañero va a darse cuenta que su objeto, si va a ser más pequeño, va a tener mayor detalle. Y justamente el Texel Density me va a permitir asegurarnos de que todos estos objetos tengan la misma densidad. De hecho, vamos a pasar a mirar acá las slides y vamos a profundizar en lo que significa el Texel Density. Primero, entendemos que Texel va a ser igual a el píxel de una textura. Por lo tanto, el Texel Density va a ser cuántos píxeles hay por unidad en tu modelo 3D. Entiéndase en este caso la unidad, que pueden ser píxeles, metros, centímetros, etc. Unidades de medida del programa incluso. Pueden ser los Blender Units, Maya Units, etc. Por lo tanto,
los texel density, vamos a ver que se mide en píxeles por unidad. ¿Cuántos píxeles va a tener de esa textura por unidad de medida? Por ejemplo, acá vemos que tenemos píxeles por metro o píxeles por centímetro. Por lo tanto, texel density va a ser la cantidad de resolución de textura aplicada sobre una malla. O sea, cuánta cantidad de píxeles tenemos sobre ese modelo 3D. Y el objetivo del texel density va a ser tener una densidad uniforme para que los detalles se vean consistentes en todo el modelo o modelos dentro de una escena. Si todavía no se entiende mucho el concepto, vamos a volver a la escena de acá y vamos a ver otro ejemplo, que de hecho son los mismos objetos con la misma tamaño de textura, 2048 cada uno, pero vamos a darnos cuenta de que efectivamente a medida que el objeto es más grande, los cuadraditos se van a ver más grandes. Si vamos viendo los objetos más pequeños, vemos que tenemos los cuadraditos de la textura mucho más pequeños. Entonces voy a tener en este objeto mayor densidad o mejor calidad de textura que este de acá. Si aún no lo notamos mucho, bueno, en este caso sí se nota bastante, pero hay modelos en donde nos cuesta observar un poquito las deformaciones del mapa web. Por lo tanto, vamos a ver otro ejemplo. Acá yo tengo otro ejemplo en donde tenemos letras y números. Y vemos que efectivamente acá las letras y números se ven mucho más grandes que en los otros objetos. Acá vemos también que se ve más pequeño esos números y letras. Aparte de que tenemos otros problemas en la UE, como por ejemplo estas distorsiones, ¿cierto? Pero el problema mayor es que la densidad de píxeles de estos objetos es distinta. O sea, cada objeto tiene una densidad de píxeles diferente. Y eso lo que va a producir es que efectivamente las texturas no tengan una coherencia y se vean mal. Si vemos para acá, más acá, vamos a ver otro caso, ¿cierto? En donde no necesariamente este problema viene dado por múltiples objetos, sino que el problema lo podemos tener dentro de un mismo objeto, como es el caso de este mueble. Acá tengo en esta zona de acá la misma textura, pero se ven mucho más grandes los cuadraditos que la parte frontal. Y esto también es una inconsistencia en cuanto al texturizado, porque la densidad de píxeles que tenemos por superficie va a ser distinta. Entonces, este objeto de acá va a tener mayor calidad de textura que la parte de acá. Así que entender que esta densidad o el texel density también se da dentro del mismo modelo, dentro de un mismo objeto, no necesariamente en los distintos objetos que componen una escena. Vamos a ver acá otro caso en donde nosotros vemos que efectivamente ahora todos estos modelos 3D tienen el mismo material y tienen la misma textura, 2048 píxeles. En este caso me refiero con misma textura a una imagen de 2048 píxeles. Podría ser 4 imágenes distintas, pero tienen la misma resolución, 2048 píxeles. Entonces vemos que efectivamente, sin importar el tamaño del objeto, vemos que los cuadraditos tienen el mismo tamaño en cada objeto, los cuadraditos de la textura. Entonces acá vemos que efectivamente el texel density está correcto, funciona, porque los distintos modelos, los distintos objetos 3D tienen una consistencia en cuanto a la densidad de texturizado, a la densidad de píxeles. Entonces van a compartir la misma calidad de texturizado. Vamos a ver acá otro ejemplo con la otra textura, en donde vemos efectivamente los cuadraditos pequeños. Acá de hecho ya está corregido el tema del UE, ya no hay distorsión, pero enfoquémonos más que nada en el tamaño de las texturas, de los cuadraditos. Vemos que efectivamente todos comparten relativamente el mismo tamaño de densidad de píxeles, los 4 objetos. Entonces, esto es lo que deberíamos hacer siempre.
en cuanto a si tenemos una escena, todos los objetos deberían tener la misma densidad de píxeles en cuanto al texturizado. Ahora bien, podrían decir, ya, perfecto, se entiende. Si yo estoy trabajando solo, me aseguro de esto. Pero, ¿cómo me puedo asegurar cuando estoy trabajando en un equipo de trabajo, por ejemplo? O un equipo muy grande, 100 personas, 50 personas, texturizando todos los assets de un videojuego, por ejemplo. En este caso, para eso está el Textile Density. De hecho, el problema no radica mucho en muchas personas. De hecho, si uno está haciendo un videojuego o un proyecto de animación, uno mismo tendría el problema con distintos objetos. Por ejemplo, si yo empiezo y modelo esta decoración, este torito de acá, le hago el UV, le pongo una textura y se va a ver bonito, y no tengo en cuenta el Textile Density y me despreocupo de ese objeto. Luego modelo un objeto más grande, le hago una textura, un UV con la textura aplicada y veo que efectivamente el texturizado no funciona bien. ¿Cómo me aseguro yo de que todos los objetos tienen exactamente la misma densidad de texturizado? Bueno, para eso está el Textile Density, para asegurarnos de que efectivamente todas las texturas van a tener la misma densidad. Vamos a ver acá un ejemplo. Acá yo tengo 4 planos. Acá yo tengo un plano, en este caso, que es de 0,5 metros, o sea, 50 centímetros cada lado. Y va a contener una textura de 512 píxeles. Acá, a la vez, voy a ver que tengo, un cuadradito de 1 metro por 1 metro. Acá podemos verlo. 1 metro por 1 metro. Y en este caso tiene una textura cargada de 1024 píxeles. Acá vemos una de 2048. Si yo veo el objeto, este objeto es de 2 metros por 2 metros. Y finalmente un cuadrado que es de 4096 en cuanto a la textura, 4096 píxeles, o sea 4K, y el tamaño del plano es de 4 metros, 4 por 4 metros. Entonces, en este caso nosotros estamos respetando efectivamente el tamaño de densidad de esa textura. De hecho, si yo muevo el plano de 512 y lo posicionamos sobre el de 1024, me voy a dar cuenta de que efectivamente los cuadraditos calzan perfectamente. Ahí están calzando, ¿ven? Calzan perfecto. Entonces, estoy viendo que tengo la misma densidad de píxeles. Ahora, si yo tomo estos dos cuadraditos y los traigo al plano de 2048 píxeles, que en este caso serían 2 metros por 2 metros, voy a ver que efectivamente también calzan los cuadraditos. Tienen la misma densidad de píxeles. Y puedo hacer efectivamente lo mismo con el de 4096. Si arrastro estos tres, voy a ver que efectivamente calzan perfectamente los cuadraditos de la textura. Y esto pasa porque efectivamente todos estos objetos, estos cuadrados que yo tengo acá, tienen la misma densidad de textura. En cuanto al UV, habíamos dicho que el Textile Density es la cantidad de resolución de textura aplicada sobre una malla y que se va a medir en píxeles por unidad. En este caso, píxeles por metro. Acá vemos el ejemplo, píxeles por metro o píxeles por centímetro. Y yo comenté que en este ejemplo teníamos que este plano era de 1 metro por 1 metro. Y de hecho veo que está a 1024 este tamaño de textura. Esto lo que va a decir es que efectivamente voy a tener una densidad de 1024, en este caso, píxeles por metro. O sea, 1 metro coincide con 1024. Esa es mi unidad de Textile Density. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Tengo dos formas. Una forma de hacer el cálculo manual es decir, ok, si yo modelo un objeto
yo voy a querer, en este caso, que tenga 1024 píxeles por metro. Entonces, imaginémonos que yo modelo un vaso. Vamos a crear un cilindro. Lo vamos a traer para acá. Ahí está mi cilindro. Ese. Y ahora ya es un vaso. Listo. Tengo mi vasito. Tengo un vaso. Y este vaso obviamente es súper grande. 2 metros por 2 metros. Pero imaginémonos que va a tener ese tamaño. Si yo le aplico el material de acá, yo voy a aplicarle justamente este material es el material 003. Le voy a asignar ese material 003. Veo que en este caso, por defecto, con el V que trae, en este caso el software 3D Blender, por defecto, los cuadraditos no coinciden, ¿cierto? Voy a ponerle un Shade Smooth para suavizar mi objeto o un Auto Smooth para asegurarme. Y efectivamente no coinciden. Entonces yo, ¿qué podría hacer? Escalar este vaso, ¿cierto? Y podría asegurarme de que los cuadraditos efectivamente calcen más o menos con los cuadraditos de mi medida. Pero obviamente yo no puedo estar escalando el objeto para que la textura calce perfectamente, en este caso, con la densidad de píxeles. Porque quizás este vaso efectivamente es una decoración que está arriba de un restaurante dentro de mi escena de mi videojuego. Por lo tanto, tiene que medir, en este caso, 2 metros por 2 metros por 2,96 metros. Así es que lo que tendríamos que hacer es hacerle un mapa V. Perfecto, vamos a hacer el mapa V. Primero me voy a asegurar de aplicar la escala. Si estuviera en Maya sería un Freeze Transformation. Entonces vengo a Object, Apply Scale o un Freeze Transformation de Maya. Y vamos a hacer efectivamente el V. Voy a venir al modo edición, selecciono todo. Vamos a hacer acá un V de tipo Cube Projection, por ejemplo. Ahí ya tengo un V. Ahí está. Vamos a ver si calzan los cuadraditos. Muevo esto para acá. De hecho, yo lo que puedo hacer también es tener mi planito de 1 metro por 1 metro con una textura de 1024 cargada. Y lo vamos a traer para acá. Veo, ¿coinciden el tamaño de los cuadraditos? No coinciden. Entonces, ¿qué debería hacer? Tomar este objeto, venir al V-Editor, seleccionar todos los mapas V y escalarlo hasta que los cuadraditos calcen perfectamente con mi plano de 1024, que es de 1 metro por 1 metro. Entonces vamos a asegurarnos de que calcen los tamaños. Más o menos por ahí. Por ahí más o menos que calza, ¿cierto? Más o menos. Uy. Ahí está más o menos, ahí calza. Entonces ahora puedo decir que este modelo tiene un Texel Density de 1024 píxeles por metro. Ahora, imagínense hacer esto de estar haciéndolo al ojo cada uno de los objetos. Obviamente no es viable y nos demoraríamos demasiado. Ahora, luego vamos a ver algunas herramientas que tenemos para poder hacer esto más rápido y automáticamente. Ahora, ¿por qué mi objeto debería tener un Texel Density de 1024 píxeles por metro? ¿Por qué no debería tener uno de 512 píxeles por metro quizás? O quizás debería tener 2048 píxeles por metro de densidad. O quizás debería tener 4096 píxeles por metro. ¿Cómo voy a saber yo que efectivamente estoy usando la resolución correcta o la densidad de píxeles adecuada para mi objeto? Habíamos dicho al comienzo del video que esto dependía del contexto en el que iba a ser utilizado ese modelo 3D. Y para poder saber eso, nosotros vamos a ver acá, hay una tabla. Que esta tabla está basada en un tutorial bastante famoso de Leonardo Lessig, en donde nos da una tabla de valores adecuada
para tener una idea, una referencia de la densidad de píxeles que deberíamos tener para nuestros modelos. Pero cabe aclarar de que en videojuegos se suelen utilizar dos medidas principales: 512 y 1024. Esas son las unidades que se suelen utilizar para videojuegos en la mayoría de los casos. Pero dentro de esta tabla, basada en el tutorial de Leonardo Lessig, vamos a ver que nos da algunas referencias. Por ejemplo, podríamos tener un Texel Density de 128 píxeles por metro. En este caso también se le dice 1.28 píxeles por centímetro. Y en este caso podría ser un videojuego de una cámara desde arriba, como de un juego de estrategia. También podemos tener una densidad de píxeles de 256 píxeles por metro o 2.56 píxeles por centímetro, que sería también en un ejemplo de un videojuego de estrategia. Por ejemplo, un StarCraft o algo así, o un Age of Empires. Luego vamos a tener otras dos medidas que son bastante utilizadas en videojuegos, que es para videojuegos de tercera persona y de cámara en primera persona. 512 píxeles por metro es lo común para cámaras o videojuegos en donde hay una cámara en tercera persona. O sea, todos los objetos que van a estar alrededor de esa cámara van a tener esa densidad de píxeles, ese Texel Density, 512 píxeles por metro, que sería esta de acá, que yo veo aquí, esta de aquí. Entonces, yo pudiese tomar este plano, posicionarlo y asegurarme de que mi vaso efectivamente tenga más o menos esa unidad, ¿cierto? Ahí. Eso. Por ejemplo. Luego vamos a tener 1024 píxeles por metro. En este caso es lo que habíamos visto con el plano de 1024, que sería para un first person cámara, ¿no? Una cámara en primera persona. ¿Por qué? Porque queremos mayor detalle. La cámara va a estar más cerca de los objetos. Yo me puedo acercar más a los objetos y los puedo ver más de cerca. Por lo tanto, necesito mayor densidad de píxeles por metro. En cambio, en un tercera persona, la cámara no va a llegar tan cerca de un objeto. Esto no quiere decir que todos los objetos de la escena vayan a tener 1024 píxeles por metro o 512 píxeles por metro. De hecho, nosotros podemos mezclar esto. Si yo tengo un videojuego en tercera persona, el personaje principal podría tener un Texel Density de 1024, que sería el personaje que se viera en tercera persona. Y el resto del entorno, que acá está marcado como tercera persona, podría tener 512 píxeles por metro. Por lo tanto, de esa manera nosotros estamos ahorrando recursos de tarjeta de video, cargando efectivamente lo que realmente necesitaría en el objeto en cuanto a la textura en ese contexto. No necesito mayor resolución. Si quiero agregar mayor resolución, ya estaría desperdiciando en algunos casos recursos innecesarios. Luego tenemos para ya render finales de animación, película, etc., en donde que generalmente van a ser planos más generales de 2048 píxeles por metro. Y finalmente para tomas de los hero shots, que son como tomas muy cercanas, vamos a tener un Texel Density de 4096 píxeles por metro, porque al ser tomas de héroes, ¿no? Hero shots, en donde la cámara va a estar muy cerca del objeto o personaje, obviamente voy a requerir que tenga mayor cantidad de resolución, mayor nitidez. Por lo tanto, la densidad va a ser mayor en cuanto a los píxeles. Bien, entendiendo eso, vamos a ver cómo hacer esto de manera eficiente. ¿Cómo puedo yo asegurarme de que efectivamente mis objetos tienen la densidad correcta? Para ello vamos a ver primero cómo hacerlo en Maya. Acá yo voy a ir a este ejemplo y me voy a dar cuenta de que, de hecho, vamos a trabajar con esta tablita de acá. Dentro de Blender existen varios add-ons que nos permiten
calcular el texel density. En este caso yo les voy a mostrar uno que es gratuito, que está dentro del mismo Blender y lo podemos activar desde la misma interfaz de preferencias de Blender. Vamos a venir hasta donde dice Edit, Preference, y en la sección de Get Extensions vamos a buscar un IV, este de acá. Le vamos a hacer clic en Install. Vamos a esperar que se instale. No se debería demorar nada. Ahí está instalado. Voy a venir a la sección de Add-ons y me voy a asegurar de que está el check activo. Voy a cerrar esto, o de hecho podemos guardar las preferencias. Y dentro del panel de V-Editor yo voy a tener en este caso un panel lateral que lo puedo extraer con la tecla N o desde esta flechita que está para acá. Y dentro del panel N, en panel, vamos a ver la pestaña UniV. Entonces, UniV nos va a permitir acceder a muchas herramientas, dentro de las cuales tenemos el Set Texel Density y el Get Texel Density. Y por acá vamos a ver que tenemos efectivamente el Texel Density, que es el número de textura de number of texture pixels, o sea, los texels por unidad. En este caso vemos, acá dice per unit surface area in 3D space. En este caso va a depender del espacio tridimensional del objeto. Por eso es importante que el objeto tenga la escala aplicada desde Blender Apply Scale o en Maya un Freeze Transformation. Y adicionalmente vamos a poder seleccionar dentro del Texel Density Preset Manager el tamaño de la textura que vamos a utilizar. Entonces yo sé que este modelo para este modelo tengo que utilizar una textura de 2048. Entonces vamos a darle esa densidad. ¿Cómo lo hago? Primero tengo que ir al modo edición, selecciono todos los vértices, edge o caras, no importa dónde estemos, que tengamos activado, vértices, edge o caras, selecciono todo con la tecla A y voy a asegurarme de tener un V. Acá yo tengo un V, perfecto. Entonces, desde el V Editor vamos a presionar la tecla A para seleccionar todos los islands, todas las islas V. Y en primera instancia lo que voy a querer hacer es obtener el Texel Density. De hecho, voy a hacer clic acá y yo voy a ver que tengo un Texel Density de 4891 texels. O sea, por eso este objeto tiene mucha calidad. Entonces, lo que yo quiero hacer es usar un Texel Density porque quizás este objeto es para un juego en primera persona. Entonces voy a querer una densidad de píxeles de 1024. Así que lo que voy a hacer acá es, primero, asegurarme, yo voy a usar una textura de 2048. Así que selecciono acá 2048. Luego voy a escribir acá 1024, que es la unidad de medida que vamos a utilizar de Texel. Y finalmente voy a hacer clic donde dice Set Texel Density. Y vamos a ver que efectivamente ahora esto se está achicando. O sea, está adaptándose, ajustándose. En este caso, el tamaño de este objeto, de esta isla V, para poder caber dentro de mi textura. Y podemos hacer clic también en Pack, que es lo que va a hacer es empaquetar las islas dentro de este VTile. Si alguien es de Maya, sería lo mismo que la herramienta Layout. Si hago clic en Pack, voy a ver que me empaquetó las islas V en un espacio reducido. Entonces, de una textura de 2048 píxeles, el tamaño que debe tener esta V para este objeto debe ser esta esquina de acá, por ejemplo. O esto de acá, o esto de acá, o esto de acá. Lo importante es el tamaño de el mapa V. Ahora, por defecto, el pack acá debería venir con el scale activo. Entonces, aquí hay que tener cuidado
porque nosotros podemos setear el texel density perfectamente y luego hacer un pack. Y lo que va a hacer eso es que me va a empaquetar esto de manera incorrecta en base a esa resolución. Por lo tanto, en este caso me doy cuenta que vuelvo al mismo problema del comienzo. Perdí el texel density que había seteado. Así que es súper importante que nosotros al momento de hacer el empaquetado de los mapas UVs, en la sección de pack, yo desactive la opción de scale para que no escale el objeto, en este caso las islas UVs, y efectivamente seteo y empaqueto. Y de esa manera me aseguro de que este objeto tiene la misma densidad de píxeles que este otro objeto de acá. Vamos a ver, en este caso, vamos a rotar esto. Vamos a bajar y se parece un poquito más. Tenemos cierta diferencia, ¿no? Entonces, voy a ver efectivamente si este objeto tiene la misma densidad de píxeles. Entonces, vamos a ver el texel density. Voy a ir al modo edición del mueble, selecciono todo desde acá y vamos a hacer un get texel density. Y ahí me doy cuenta que efectivamente tiene un texel density distinto. Tiene 726.8. Y yo me quiero asegurar que para una textura de 2048 yo pueda tener la densidad de texel correcta. En este caso, 1024. Y le vamos a hacer clic donde dice Set Texel Density. Y de esta manera se ajustó el mapa UV y efectivamente tengo el Texel Density correcto. Vamos a ver acá. Vamos a revisar si los cuadraditos efectivamente están calzando. Y efectivamente ahora sí, tienen la misma densidad, o sea, el mismo tamaño de cuadraditos. Y puedo hacer exactamente lo mismo con este objeto de acá. Selecciono todo, set de 1024 y empaqueto. Este de acá también, selecciono todo, set de 1024 y empaqueto. Ahora, ustedes dirán, ya, tengo una textura de 2048, pero por lo que estoy viendo, este objeto va a ocupar de esa textura de 2048 solamente este espacio. O sea, estoy perdiendo demasiado espacio, ¿cierto? Entonces, en realidad, a lo que va este proceso es que yo puedo, quizás para este objeto no necesito una textura de 2048, sino que puedo ocupar una textura de 512. ¿Por qué? Porque obviamente no va a ocupar mucho espacio. Entonces, ¿qué pasa si yo creo un plano? Vamos a crear un plano. Acá. Vamos a traer el plano para acá. Ahí. Ahí está mi planito. Y este plano yo lo voy a hacer de 1 metro por 1 metro. Y además vamos a decir que va a ser, en este caso, con un texel de 1024. Vamos a setearlo. Perdón, voy al modo edición, selecciono todo, selecciono las islas, set de 1024. Y quedó igual. O sea, porque de hecho es 1 metro por 1 metro, ¿cierto? Y puedo volver a hacer un V si yo quiero. Set, selecciono todo, set 1024 y efectivamente quedó ahí. Entonces, puede ser que este objeto podamos usar una textura mucho más pequeña. Bien. ¿Qué pasa si este objeto, yo digo, ya, a ver, 1024? Entonces, vamos a venir para acá y voy a decir, mira, yo quiero usar una textura de 512. Entonces, la textura va a ser de 512, pero mi texel density va a ser de 1024. Voy a poner un set texel density y veo que efectivamente ahora esto se agrandó. Puedo empaquetar nuevamente, asegurándome efectivamente de que tengo el scale desactivado. Y efectivamente me doy cuenta de que en una textura de 512 este objeto puede estar texturizado y va a tener la misma densidad que en un objeto, en este caso, de 2048. Ahora ustedes dirán, pero hey,
ahí se ve con la textura bastante pequeña, ¿no? Los cuadraditos se ven pequeños. O sea, no se ve igual que el mueble. Vamos a ver acá, ¿cierto? No se ve igual. Me has mentido. Y no, no es que haya mentido. Simplemente lo que hicimos con este objeto es setear a 1024 Texel Density para una textura de 512. Set, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Pero cabe destacar que en el material que tiene este modelo cargado, tengo una textura de 2048 aún cargada. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría quitar el material a ese objeto, crear un nuevo material y en este material cargar una textura. Entonces vamos a venir para acá, vamos a crear un image texture, vamos a crear una nueva imagen y un checker small. Y acá vamos a poner 512 por 512. Entonces yo voy a tener efectivamente una textura de 512 cargada. Y acá vamos a elegir VGrid para que tenga esa textura. Vamos a hacer clic en New Image. Y ahora si veo esto, voy a tener esa textura cargada. Entonces me voy a estar asegurando de que efectivamente ahora los cuadraditos no se ven, en este caso, ¿cierto? Tan chiquititos como antes. Y voy a tener una densidad de cuadraditos adecuada o igual a la de acá. Vamos a bajar este un poquito más para acá y vemos que efectivamente calza la densidad de cuadraditos. O sea, con eso yo me di cuenta de que efectivamente no necesito una textura de 2048 para este objeto, sino que me basta una textura de 512. Y de esa manera, el Texel Density nos está ayudando a entender cuál es la resolución adecuada para ese objeto. Ahora, otro punto importante. Ok, pero en esta textura yo estoy perdiendo mucho espacio. Entonces, ¿qué puedes hacer en este espacio? Porque, o sea, 512 creo que es demasiado. De hecho, yo pudiese ajustar mejor esta textura. Y efectivamente, cuando hablamos en videojuegos, no necesariamente la textura tiene que ser cuadrada. No necesariamente tiene que ser 1024 por 1024 o 512 por 512, sino que puede ser rectangular, pero esa imagen rectangular tiene que estar en potencia de 2. O sea, tiene que ser 512 en este caso y 256. O 1024 512. O 2048 por 1024. O 4096 por 2048. Y de esta manera nosotros estamos aprovechando al máximo los recursos de la tarjeta de video. Toda esa memoria VRAM que tenemos en la memoria de la tarjeta de video, estamos aprovechando al máximo los recursos de nuestro hardware. Por lo tanto, estamos optimizando el texturizado de nuestro videojuego, aplicación de realidad virtual o animación. Entonces, nosotros al momento de empaquetar esto, pudiésemos asegurarnos de que efectivamente lo empaquete solamente en la mitad inferior y la mitad superior, etc. Bien. Eso, espero que se entienda. Ahora, vamos a ver cómo hacer esto dentro de Maya. Si es que vamos a ir a Maya. Vamos a ver cómo implementar el Texel Density dentro de Maya utilizando los mismos 4 objetos que tenía en Blender. De hecho, dentro de Blender tengo una escena con los 4 objetos a los cuales les asigné el mismo material y a este material le asigné una textura de checker de 1024 píxeles. Así vamos a poder recrear exactamente lo mismo dentro de Maya y poder comparar. Vamos a venir a Maya. Voy a seleccionar los 4 objetos, voy a hacer clic derecho, Assign New Material para asignar el mismo material a los 4 objetos. Cabe aclarar que esto no es necesario para usar Texel Density, solamente lo hago por un tema del tutorial. Así es que Assign New Material, voy a seleccionar Arnold y dentro vamos a seleccionar el material iStandard Surface. Dentro del material, en el atributo Color, vamos a cargar un file y dentro de ese file vamos a seleccionar mi textura.
Vamos a elegir la de 1024. De esta manera voy a visualizar la textura en el viewport. Si es que no se les ve la textura, asegúrense de activar dentro de Shading la opción Hardware Texture. Una vez la textura es visible dentro del viewport, vamos a poder visualizar lo mismo tanto en Blender como en Maya. Fíjense que de hecho calzan las texturas ahí y ahí. Así es que vamos a poder hacer una comparativa y van a ver también que en ambos programas funciona casi de la misma manera. Así es que va a quedar bastante completo el video. Para empezar dentro de Maya a usar el Texel Density, vamos a venir al Workspace UV Editing, aunque también podríamos utilizarlo directamente desde el UV Editor de acá. Por comodidad vamos a venir al Workspace UV Editing. Vamos a seleccionar uno de los objetos. En este caso vemos este torito que tengo por acá. A este costado tengo el UV Editor, donde tengo el UV Tile con el UV de ese objeto. Vamos a venir a la herramienta UV Toolkit. Y dentro de UV Toolkit vamos a bajar hasta donde dice Transform. Dentro de Transform vamos a bajar hasta donde dice Tools, donde vamos a tener distintas herramientas, dentro de las cuales tenemos el Texel Density. Acá me dice que es los píxeles por unidad. Tenemos el botón de Get para obtener la densidad que tiene las islas seleccionadas, los shells. Luego Set para setear el Texel Density a los shells seleccionados. Y finalmente el Map Size, donde yo voy a indicar la resolución de la textura que quiero utilizar para ese objeto. Si es que vamos a seleccionar la opción de VHL. Voy a seleccionar todos mis VHL de este objeto seleccionado, obviamente. Vamos a venir acá y vamos a obtener qué resolución tiene de Texel Density. Acá me dice que tiene un Texel Density de 55. Y fíjense acá que en Maya funciona un poco distinto. En este caso vamos a estar trabajando, en vez de la unidad de medida 1024, vamos a usar 10.24. Porque en Maya vamos a estar trabajando con centímetros en vez de metros. Si es que en Blender nosotros utilizamos 1024 en el apartado de V, en el add-on Univ, ¿cierto? Teníamos acá 1024. Dentro de Maya es 10.24. De esta manera estamos usando la misma unidad de texels correspondiente. Vamos a venir a Maya entonces. Vamos a venir al apartado de Texel Density. Voy a seleccionar acá, escribir 10.24. Y en el Map Size 2048, que es la unidad de medida que estábamos usando dentro de Blender. De ahí la vamos a volver a hacer de hecho. Y finalmente vamos a hacer clic en Set. De esta manera veo que efectivamente se ajustó la textura. Voy a hacer exactamente lo mismo con este elemento de acá. Vamos a seleccionar todo. Vengo al Texel Density, 10.24, un Map Size de 2048, Set. De esta manera los objetos ahora tienen la misma densidad de píxeles. Vamos a venir a esta tablita, selecciono los shells que lo componen, Texel Density 10.24 a 2048, Set. Voy a hacer lo mismo con este mueble de acá. Modo objeto, selecciono los VHL, Set. Entonces ahora, de hecho, yo puedo venir a Blender y vamos a poder ir comparando más o menos lo que teníamos acá. Voy a ir a modo material y vamos a repetir lo mismo, pero acá en Blender. A ver si tenemos un resultado similar. Vamos a venir a esta decoración, a este modelo, modo de edición. Selecciono todo en el UV Editor. Y dentro del add-on UniV vamos a asegurarnos de seleccionar el texel del tamaño de textura de 2048, el Texel Density de 1024, Set. De esta manera vamos a ver que se me aplicó ese Texel Density. De hecho, vamos a comprobar esto si vemos
cómo se quedó la textura dentro del modelo en comparación al de Maya, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente ambos están calzando. Fíjense, está este cuerno de acá, la patita, y calza perfectamente. Si es que con eso estamos comprobando de que efectivamente el Texel Density funciona a través de los distintos programas 3D que podamos utilizar. De esta manera, distintos equipos de trabajo de distintas productoras, si se especifica dentro de una producción, ya sea de animación o de un proyecto de videojuego, que el proyecto va a funcionar a 1024 texels, todos van a poder trabajar independiente del software que utilicen. Vamos a volver a Maya y vamos a repetir el proceso en este caso para ir comparando. Por ejemplo, el mueble de acá, vamos a hacer lo mismo dentro de Blender. Selecciono todo, selecciono todos los AVs. Uy, me equivoqué. Presioné Pack en vez de Set. ¿No? Suele pasar. Vamos a cancelar y vamos a presionar Set. De esta manera vamos a ir viendo que va quedando igual. Fíjense. Vamos a hacer entonces la tablita. Selecciono todo. Set. Texel Density. Vamos a comparar. Y efectivamente todo va quedando exactamente igual en los dos programas. Y esa es la gracia del Texel Density, en donde nosotros nos podemos asegurar de cierta manera de que todos estamos trabajando al mismo tiempo. Acá me encontró unos errores con este objeto. Lo voy a correr un poquito. Ahí me tira unos errores. Zero area. No importa. Le voy a hacer un Q projection. Quizás tiene un error en la UVs. No lo sé. Vamos a hacer un set. Y de esa manera se me setió el Texel Density. Así es que de la misma forma podemos tener los objetos funcionando de la misma manera en cuanto a la densidad de píxeles de las texturas. Espero que con esto se haya entendido mejor o hayan aprendido lo que es el Texel Density. Es un elemento que comúnmente no es muy conocido fácilmente, pero que es una de las herramientas más importantes en producciones, porque nos asegura de que efectivamente usamos la resolución correcta en el objeto indicado en base al contexto en que va a ser utilizado. Sí, que recordar acá esta tabla de resoluciones, de esta manera van a poder tener una calidad de texturas mucho mayor, bastante nítida para el tipo de proyecto en el que estén trabajando. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó el video, suscríbanse si no están suscritos y denle like y la campanita. Nos vemos en el siguiente.